Mi padre trabajó 35 años como conserje de una vecindad en la colonia Santa María la Ribera. Yo recuerdo haber vivido un tiempo en ese lugar hasta que mis padres se divorciaron y yo me fui con una de mis tías a Monterrey. De lo que me queda en la memoria puedo describir casi a la perfección el conjunto de edificios. El piso era de ajedrez, cuadros verdes y cuadros color crema desde la entrada hasta el pequeñísimo patio que adornaba el final del predio. Bordeando las áreas comunes había 3 edificios, uno a izquierda, uno a derecha y uno al frente. Este último era el que daba hacia la calle y que caracterizaba el domicilio con su fachada color melón. De no ser porque a todas horas entraba y salía gente por el portón de la entrada, difícilmente podrías concluir que se trataba de una vecindad, o al menos así lo recuerdo. En el 73 mi padre todavía trabajaba como chofer de un comerciante que tenía sus locales en el centro. Su jefe estaba próximo a jubilarse, por ello le obsequió a mi padre un departamento dentro de dicha vecindad y le asignó el puesto de conserje. En ese entonces, en uno de los cuartos más alejados a la entrada, vivía una señora bastante mayor. La verdad es que el dueño de la vecindad era una persona muy generosa. Según tengo entendido, dio alojamiento a varias personas que se quedaron sin familia, que no tenían suficiente sustento para conseguir una vivienda digna. La señora de la que te voy a contar fue una de ellas. Vivía sola y nadie la visitaba nunca más que mi padre y a veces la esposa del dueño de la vecindad. Salía a la calle solo a comprar su despensa y luego se encerraba hasta una semana entera. A pesar de su soledad, la señora casi siempre estaba alegre, se salía al patio a tomar el sol y a escuchar la música que ponía a todo volumen en un tocadiscos que atesoraba. Una tarde, sin embargo, la señora falleció. Don Beto, el dueño, se encargó de los gastos y le organizó una fiesta dentro de la unidad. Pusieron su música y en su honor bailaron toda la noche. El cuarto que la señora habitaba tardó menos de una semana en volverse a ocupar. Fue entonces que empezaron a ocurrir cosas raras o extrañas ahí dentro. Cuando los nuevos huéspedes se iban a trabajar entre semana, salían a hacer compras o a divertirse los fines, adentro de su departamento se escuchaba la misma música que la señora solía poner. Las canciones que tenía en sus colecciones de discos de vinilo, sobre todo era música de marimba. Mi padre a veces se encontraba a sí mismo, al igual que a otros vecinos, mirando desde el patio hacia el último piso del edificio de la izquierda, hacia el cuarto en donde vivía la señora. No sé si esperando a que se silenciara la música o a que repentinamente la inquilina fallecida se asomara por la ventana. Sucedió muchas veces hasta que una noche mi padre, al ver llegar a quienes habitaron después el número 23, les preguntó si eran conscientes de la música que se escuchaba cuando ellos no estaban. La pareja le confesó a mi padre que ellos mismos dejaban encendida la radio al salir de casa. Fuera de que era una costumbre que habían heredado de sus padres, no dieron más explicaciones. El misterio parecía haber quedado resuelto. Al parecer, no había tal cosa como el fantasma de la anciana merodeando el cuarto en donde vivió casi 40 años. Sin embargo, sobraba una pregunta sin responder. ¿Cómo era que habían conseguido los mismos discos que la señora colocaba en la tornamesa? Claramente lo que se escuchaba cuando los vecinos salían del domicilio eran las canciones regionales que solía reproducir la viejecita hasta el cansancio. Debo contarte que cuando la persona falleció no hubo a quien entregarle sus cosas, por lo tanto todas sus pertenencias fueron guardadas en un semisótano del cual solamente mi padre tenía llaves. Los discos iban entre todas esas cosas que quedaron guardadas en la oscura bodega.
Una tarde mi padre decidió ir a revisar el semisótano. Quería saber qué otras cosas hacían falta, pues además ahí guardaba herramientas, material de limpieza y sus propias pertenencias. Abrió la puerta por primera vez desde que guardaron las cosas de la anciana. Bajó a tientas unas escaleras y entonces llegó al interruptor de la luz. Al presionarlo, únicamente se encendió uno de los 2 focos que iluminaban el reducido espacio. Era una bombilla de 20 watts que no alumbraba bien, únicamente dotaba el sitio con una atmósfera lúgubre y tétrica. Mi padre decía que entonces se puso a revisar los estantes. Además de buscar en ellos la caja de discos, se acordó de que la señora también había dejado unas cuantas joyas que él mismo alzó en una cajita de madera y que escondió entre bolsas de ropa. Metió la mano para hurgar dentro de un saco de tela cuando escuchó que alguien se aclaraba la garganta al fondo de la pieza. El susto le provocó un brinco. Mi padre volteó de inmediato, pero no había foco que alumbrara esa parte, al menos no lo suficiente. Sentada en una silla colocada justo en la esquina más oscura del sótano, estaba la anciana. La caja de discos se encontraba ante sus pies, o eso parecía. Mi padre siempre dijo que esa aparición no le dio miedo, pues él apreciaba mucho a la señora. No obstante, algo aterrador ocurrió al tiempo en que él se acercaba al fondo de la bodega. Se llevó la mano al rostro para persignarse, luego le buscó la cara a la señora, pero ésta la tenía cubierta con un velo negro. Creyendo que la estaba mirando directamente a los ojos, le dijo: «Angelita, váyase a descansar, Dios la está esperando». Terminó de decir eso y entonces se hizo un incómodo silencio. Permaneció inmóvil pensando en que la aparición se iba a esfumar en cualquier momento, pero no fue eso lo que sucedió. Inadvertidamente, la mujer levantó un brazo. Los dedos de su mano delgada y arrugada tomaron la punta del velo negro y lentamente lo alzaron. Las penumbras no dejaron ver mucho, pero ciertamente no era el rostro que conocía de la anciana del número 23. Era una calavera. Mi padre decía que eso sí le asustó y que no se le ocurrió otra cosa más que dar un paso hacia atrás y volverse a santiguar. «Vaya con Dios», dijo mi padre con un temblor en su voz que ni él conocía. La anciana entonces se levantó de la silla. No lo hizo como si sus piernas le hubieran ayudado a ponerse de pie. Más bien pareció como si su cuerpo fuera tan liviano que éste se suspendió en el aire. Al hacerlo, mi padre dijo por tercera vez: «Hermana, busque a Dios misericordioso». Apenas le dio tiempo de tomar aliento cuando la horrible aparición siniestramente respondió: «Dios no existe». La luz en la bombilla de 20 watts se empezó a hacer menos hasta que se apagó por completo. Antes de regresar corriendo al patio, mi padre golpeó el interruptor eléctrico, pero nada sucedió. La persona seguía en el sótano, solo que mi padre no tenía la certeza de dónde exactamente. Después de ese acontecimiento, mi padre dice que se abstuvo, cuando menos un par de meses, de volver a bajar a la bodega. Lo hizo hasta que le fue extremadamente necesario, ya que no podía dejar de pensar que lo que había visto ahí era demoníaco y profano. Nunca volvió a ver a la señora, pero la música se seguía reproduciendo hasta el cansancio.
Y no era necesariamente gracias a que los vecinos dejaban encendida la radio o el tocadiscos, pues durante meses después de ellos el número 23 estuvo desocupado. Yo puedo dar fe de que lo que te he contado es totalmente cierto, ya que a pesar de que nunca conocí a la señora, hasta los últimos días en que viví en ese domicilio, también escuché las canciones sonando de madrugada. Dos. Mi tía le aguantó mucho a su suegra. Nosotros quisimos festejarle el momento en que se salió de esa casa, pero es que tampoco la tenía tan fácil. A partir de que tuvo a su pequeño, le vino una serie de problemas de salud que a veces la tenían semanas enteras en cama. De eso se colgaba la señora para decir que mi tía era una holgazana y que su hijo no la merecía. Me da pena decirlo, pero su esposo nunca le dio su lugar sino hasta que se salieron de casa de su madre. Se fueron a buscar un diminuto cuarto para rentar mientras les empezaba a ir mejor. Su presupuesto era tan bajo que tardaron varios fines de semana en encontrar algo decente. Una tarde se toparon con un anuncio que hasta parecía de broma. Era un cuarto dentro de una casa antigua a unas calles de Insurgentes Norte. En todo el domicilio vivía una señora sola. El resto de las habitaciones dentro de su casa estaban vacías, desocupadas. Además de que aceptaban niños, tenían permitido el uso de una vieja cocina y un lavadero instalados en la azotea. El día en que lo fueron a ver, la señora les dio un paseo por toda la vivienda, pero les dijo que no podían estar en la sala, en las recámaras ni en el patio. A ellos solo les correspondía el cuarto de la azotea, los tendederos, la cocina y los lavaderos que ya te había mencionado. Hasta arriba nunca subía ni subiría la dueña de la casa. El trato se hizo de palabra, sin firmar contrato ni nada parecido, lo cual levantó sospechas. Sin embargo, mi tía y familia creían que no estaban en condiciones de cuestionar nada. Llegaron a pensar que la señora los había invitado a su casa para no estar tan sola. El caso es que no duraron ni 3 semanas y te voy a contar por qué. Tan pronto se instalaron en la azotea, mi tía empezó a acondicionar el espacio para que ella pudiera estar cómoda con sus dolencias. Pensaba que estaría en cama de lunes a domingo, sin embargo, desde el primer día, ella empezó a sentir mejoría en su estado. Empezó a pensar en buscarse un trabajo en un restaurante cercano, pero seguía temiéndose que de pronto fuera a tener una recaída de salud y entonces tuviera que quedar mal con sus empleadores. El día en que fue a pedir informes, al volver se encontró con la dueña de la casa, sentada en un sillón de la sala. Teniendo en cuenta de que la señora había mencionado que ciertas partes de su vivienda estaban prohibidas para sus inquilinos, Sonia, mi tía, únicamente saludó al entrar por la puerta y rápidamente se dispuso a subir las escaleras. La señora la detuvo a medio camino y le pidió que la acompañara un rato si no tenía nada más que hacer. Ya en la sala mi tía empezó a notar detalles extraños sobre su casera, pero también sobre el lugar al que se había metido a vivir. Había tanta suciedad en los muebles y en el piso que era imposible hacer un movimiento sin que se levantara una nube de polvo. La dueña invitó a Sonia a tomar asiento mientras ella iba a la cocina por una taza de té para compartir. Cuando volvió, le extendió una polvosa taza de porcelana. Lo que sucedió a continuación extrañó tanto a mi tía que no pudo evitar soltar una pequeña carcajada que evidenciaba su repentina confusión. La señora acercó una tetera y fingió que vertía agua caliente en la taza.
Hizo lo mismo con la propia y luego devolvió el pequeño caldero vacío a la cocina. Al volver, se sentó en el sillón frente a mi tía y la invitó a que probara el té antes de que se le enfriara. Mi tía Sonia nos contó que llegó a pensar que le estaban jugando un chasco, pero aún así se llevó la taza vacía a la boca. Fingió darle un sorbo, tras de lo cual la señora le preguntó cómo se sentía de salud. Mi tía no había sido sincera cuando se entrevistaron y dijo que tanto como ella y su esposo trabajaban y gozaban de buena salud. Tu suegra te estaba embrujando para que no pudieras levantarte de la cama, dijo la anciana. Aunque tenía sentido, mi tía no sabía cómo ni por qué le estaban diciendo eso. No podía comprender cómo tenía conocimiento de esa clase de información. Acércate, le dijo. Mi tía no supo qué hacer ni hacia dónde moverse. Únicamente se hizo un poco hacia el frente, sentándose en el borde del viejo e incómodo sillón. La señora azotó la taza en el suelo, luego guardó silencio, miró a mi tía a los ojos y luego, sin ver dónde, recogió un pedazo de delgada porcelana. El fragmento que cogió era bastante filoso de un extremo. Mi tía dice que no se pudo mover, no tuvo fuerza de voluntad ni control para evitar que la señora le enterrara el trozo de porcelana en la palma de la mano. Abrió una herida profunda que curiosamente no le provocó dolor ni ardor y de ahí sacó una serpiente pequeña. Mi tía vio todo lo que sucedía como si se tratara de un mal sueño. De un momento a otro ya no había pedazos rotos en el suelo. En la mesita de centro la taza de té se encontraba intacta, además de que estaba llena de un líquido humeante y amarillento en donde depositó la culebra. El animal se retorció un momento antes de que se dejara de mover. Acto seguido, la mujer bebió todo el contenido de la taza. Mi tía se miró la mano, pero ya no tenía ninguna cortadura. Luego miró la taza que no había soltado de su otra mano y la encontró medio llena de algo que parecía un té de hierbas. No pudo pensar en otra cosa más en que la habían drogado con lo que le sirvieron y que lo que había visto fueron puras alucinaciones. Tras un amplio silencio, Sonia se despidió y subió corriendo a la azotea. Mi tía jamás se volvió a sentir mal. La idea de que su suegra la había estado enfermando cobró tanta relevancia que dejó de creer que su estado de salud se había deteriorado después del nacimiento de su hijo. Aquí es donde viene el horror. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó dentro de esa casa. Lo que nos cuenta mi tía suena como una locura, pero hemos decidido creerle, cuando menos un poco. A las 3 semanas, la policía tocó la puerta para desalojar a mi tía y a su esposo. Tú te has de preguntar, ¿y el niño? El niño desapareció, pero vamos por partes, porque la policía desalojó la casa. Porque se supone que era una propiedad intestada, es decir, había problemas con el dueño legal del inmueble. La señora que los dejó entrar, pues, no se tiene registro de ella. No se supo nunca quién era, claramente no era ella la propietaria. Mi tía y su esposo alegaron que llegaron ahí por un anuncio que evidentemente había sido arrancado de la fachada luego de que ellos entraron a vivir a la azotea. Cuando mi familia platicó con mi tía, le cuestionaron por el niño. No sé si para ese momento ella había perdido la razón, pero tanto Sonia como su esposo negaban haber tenido alguna vez un hijo. Pero ojo, cuando nos contaron la historia, mencionaron 1 o 2 veces al pequeño, ya luego lo negaron. Y los registros y las fotos
No había evidencia, o la desaparecieron o deliberadamente la ocultaron. Nosotros creemos que le entregaron el niño a la señora o que ella se los quitó. La verdad es que no sabemos qué pasó a ciencia cierta dentro de esa casa. Lo que te estoy contando es el testimonio que ambos nos dieron cuando avisaron que les habían echado sus cosas a la calle. Nosotros definitivamente no somos los que estamos confundidos. Mis hermanos los ayudaron a guardar sus pertenencias en lo que encontraban otro lugar para vivir. ¿Y qué crees? En las cajas sí había ropa de bebé. Esto hizo que nos distanciáramos de ellos. La desaparición del niño nos provocó más horror del que nunca habíamos imaginado. Lo último que supimos de ellos fue que la suegra de mi tía levantó una demanda por la supuesta muerte del pequeño, pero hasta la fecha no sabemos en qué sentido haya prosperado dicho caso. Samuel, el niño, a la fecha debería tener 11 años. ¡3! Mis dos hermanos se fueron a buscar juntos un cuarto cerca de Ciudad Universitaria. Santiago era un año menor, aún no entraría a la carrera, pero tomó la decisión de irse de una vez para cuando fuera su turno de iniciar la licenciatura. El mejor precio lo encontraron dentro de una casa que sinceramente ya estaba muy lejos del campus. Hicieron cuentas con lo de la beca y lo poco que les mandaban mis padres, planeaban completar. Si manejaban bien el presupuesto, se ahorrarían un buen dinero para gastar después. El día en que fueron a ver ese cuarto en específico, se encontraron una sorpresa. Había un cuarto dentro del cuarto. El ropero daba paso a una diminuta habitación con espacio apenas para un colchón individual y tal vez una mesita pequeña. Santiago quedó maravillado con el descubrimiento. Sergio cuenta que lo vio meterse al armario y que tras de este las puertas se cerraron por sí solas. Lo notó pero no dijo nada. De hecho dice que pensó que habría una palanca o un cordón para cerrar las puertas por dentro. Luego de eso comenzó a escuchar que Santiago estaba hablando con alguien. El casero les dio un momento para que revisaran el cuarto, mientras fue a sacarle copias a sus identificaciones para que firmaran el contrato. No soy el único en creer que se precipitaron en cerrar el trato, pero según alegan que la habitación extra y el precio los motivaron a hacerlo. Antes de que volviera el dueño del edificio, mi hermano se quiso asomar hacia el interior del ropero porque le intrigaba averiguar qué hablaba o con quién hablaba Santiago. Acercó la oreja al espejo y escuchó una voz que dijo: «No los vamos a dejar quedarse en este lugar». No era la voz de Santiago. De hecho, cuando abrió las puertas, lo encontró recargado en una pared, con los ojos en blanco y la boca abierta. Mi hermano se incorporó, se levantó y salió de la recámara oculta. Al pasar al lado de Sergio, le dijo con una voz que no era de él: «No vas a durar mucho en este cuarto». Mis hermanos esperaron a que regresara el dueño para recibir las credenciales y para avisar que iban a seguir buscando por el rumbo. En 6 años de carrera, Sergio contó la historia casualmente a sus compañeros de la licenciatura. Uno de ellos dice que estuvo unas semanas en ese edificio, no en el cuarto de la recámara oculta, sino en uno del 3er piso. Le aseguró que los lamentos que se escuchan en las paredes eran capaces de correr a cualquiera en cuestión de días. Hemos llegado al final. Si no te quieres perder una eventual continuación de esta serie de historias, suscríbete y activa las notificaciones. Nos escuchamos pronto.
Alguien te observa en la oscuridad.